Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 906, capítulo 317, General Fantasma de Siyuan. Año calendario Guangchuan 973. Luozi fue acusado falsamente por sus familiares, murió trágicamente sin restos, no fue admitido en el salón ancestral, sus quejas lo convirtieron en un espíritu vengativo, cayendo al inframundo. Año calendario Guangchuan 974. Su alma estaba corroída por el resentimiento, flotando sin rumbo a orillas del río del olvido, casi dispersándose. Recibió orientación del anciano de hueso gris, le enseñaron el método mental de canción del olvido, purificando sus obsesiones con el agua Guangchuan, y juró pagar su deuda. Año calendario Guangchuan 980. Alistado, designado como líder del escuadrón. Lideró a 5 soldados en decadencia para colocar una trampa de vórtice de agua en Stranded Beach, emboscando y matando al líder bandido. Demostró por primera vez su talento en la guerra naval y fue ascendido a centurión. Año calendario Guangchuan 982. En la batalla de escolta en el río Turbante Amarillo, pilotó un barco roto para atraer al enemigo, usando corrientes ocultas para contraatacar y matar a los 9 bandidos acuáticos del inframundo, capturando barcos enemigos. Obtuvo el título honorífico de Valiente del Agua de Guangchuan y fue ascendido a centurión del Ejército de Aguas Negras. Después de la batalla, redactó personalmente las 10 reglas de operación de embarcaciones para entrenar a nuevos soldados, logrando resultados significativos. Año calendario Guangchuan 986. Usó 100 lanchas ligeras para crear una simulada formación, atrayendo al ejército muerto a una bahía poco profunda, acumulando secretamente fuerza hidráulica durante 3 días y desatando repentinamente un vórtice para aniquilar a 3000 enemigos. Ascendido a general adjunto. Año calendario Guangchuan 990. Defendió Broken Dragon Gorge contra la White Bone Fleet. Asediado por la flota de huesos blancos durante más de 3 meses, casi quedándose sin municiones y alimentos, pescaba para calmar la moral del ejército. Durante la pesca comprendió la estrategia del arte militar almacenar escamas junto al abismo. Abandonó proactivamente grandes barcos y utilizó miles de pequeñas embarcaciones para lanzar una incursión nocturna, como hormigas abrumadoras, destruyendo varios de los grandes barcos del enemigo. La flota de huesos blancos se retiró, Luozi se salvó con éxito, gravemente herido, y recibió el título de General Fantasma Abisal. Año calendario Guangchuan 993. Transferido a Beiluomoro Seri para recuperarse mientras se desempeñaba como comandante del ejército de la Guardia de la Ciudad. Reprimió el motín en Smiling Face Gambling House. Purificó el callejón de los infantes resentidos. Año calendario Guangchuan 995. Los enemigos externos invadieron, el señor inmortal de la ciudad de Jianbin cayó, Luozi fue designado especialmente como señor de la ciudad interino temporalmente y comandante del ejército de la Guardia de la Ciudad. Examinó los arrecifes durante 7 días, ajustó el flujo para disolver la oleada helada del río, asegurando que la ruta de suministro permaneciera desbloqueada. Detectó a los gusanos espirituales devoradores y los repelió con ondas del alma, protegiendo el 90% de los campos de medicina, frustrando el complot del enemigo. Año calendario Guangchuan 996. Pacificó el violento levantamiento de espíritus feroces en la cueva de hielo, sin dañar la foca. Año calendario Guangchuan 997. Completó con éxito un entrenamiento especial en Dawn Erosion Beach, creando la especie Frost Prison Sentinel de Still Thought. Año calendario Guangchuan 998. Ascendido a comandante del ejército Northwest Frost Halberd. Protegió la frontera, mató a miles de enemigos y hizo que el grupo Lobo Fantasma tuviera miedo de invadirla. La frontera permaneció pacífica. Año calendario Guangchuan 999. Se le ordenó atacar la ciudad inmortal del Libro Blanco del Mundo Mortal, sirviendo como comandante en jefe temporal. Salintón terminó de leer el disco de Luozi, suspiró y dijo, no esperaba que Luozi, el general fantasma, hubiera fallecido en el inframundo solo 2 o 3 décadas, pero ya ha alcanzado el puesto de comandante en jefe.
Senhide retiró su sentido divino, recibió orientación del anciano de hueso gris. Sospecho que hay un plan detrás de esto. La carrera de Luosi se fue pavimentando con demasiada fluidez, paso a paso. Salington frunció el ceño. ¿Por qué el cultivador del alma naciente corrió aquí y pidió el disco de Luosi? Podría ser. Senhide dijo, estos registros de funcionarios son similares a las placas de vida y lámparas del alma de una supersecta, un poderoso método de restricción. ¿Qué más podría ser? No es más que usar este disco para lidiar con Luosi. Parece que este Luosi no es obediente y necesita una buena lección. Salington asintió, su suposición era la misma. No pude evitar preocuparme, la actitud del inframundo Guangchuan hacia Luosi ha empeorado abruptamente, podría ser porque se retiró en el último momento, dejó entrar deliberadamente al enemigo, causando sospechas. El campo de batalla del altar. El torrente de arte militar arrasó la posición del ejército prohibido, paralizando casi instantáneamente toda la defensa. Ambos bandos quedaron tan conmocionados que solo resonaron los gritos de los gravemente heridos y los sonidos del arte militar estallaron salvajemente. Innumerables miradas, como flechas afiladas, se dirigieron hacia Luosi. Si estas miradas pudieran matar, Luosi habría sido atravesado durante mucho tiempo por 10.000 flechas, muerto sin lugar a dudas. Sin embargo, bajo todas las miradas, Luosi mantuvo la calma, como si no fuera él quien cambió el curso de la batalla con un contraataque. Sus ojos estaban incluso un poco desenfocados, mirando el arte militar almacenando escalas junto al abismo ante él, recordando el momento de la iluminación. Broken Dragon Gorge, llamado así por su apariencia. A ambos lados, rocas negras dentadas se entrelazaban como colmillos de bestias gigantes, agarrando con fuerza la sección más traicionera y rápida del canal. Las olas turbias rugieron, estrellándose contra las paredes del desfiladero, rompiendo en un cielo lleno de niebla asquerosa de Jimmy, fusionándose una vez más con el flujo interminable. A Luosi, que en ese momento todavía era solo un general adjunto, se le ordenó proteger este puesto de control crucial, interceptando la fuerza principal de la invasión de la flota de Hueso Blanco. Durante más de 3 meses de feroz batalla, la mayoría de los buques de guerra de Luosi fueron destruidos, las flechas, los talismanes y otros suministros se agotaron y el conjunto se volvió más difícil de reparar. La aldea acuática temporal y rudimentaria construida en lo profundo del desfiladero, como madera en descomposición que se balancea durante la tormenta, sitiada intensamente por la flota de Huesos Blancos. El omnipresente viento Jin sobre el río transmitía susurros de desesperación a su paso por la aldea del agua. Luosi había agotado todos los medios, seguro de que no llegarían refuerzos. Sabía que se encontraba en una situación desesperada, sin esperanza y sin voluntad, ya que su gran venganza seguía sin ser vengada. La moral del ejército, como una cuerda de arco tensa, estaba a punto de quebrarse. Luosi sabía que debía estabilizar la moral del ejército. De lo contrario, el momento siguiente estaría condenado al fracaso. Hasta el último momento no estuvo dispuesto a rendirse, a pesar de no ver ninguna esperanza. Las provisiones y suministros militares se agotaron. Para estabilizar la moral del ejército, debe buscar otro camino. Afortunadamente, le gustaba pescar, lo que lo hacía más sencillo. Todos los días, al anochecer, cuando la ofensiva de la flota de Huesos Blancos disminuía, iba solo a la roca más prominente en la desembocadura del desfiladero. Debajo de la roca convergían el arroyo principal Guangchuan y los rápidos del río Netherworld, con remolinos y corrientes subterráneas repletas y ráfagas de viento Jin. No llevaba armadura, vestía solo una prenda negra, sostenía una caña de pescar, lanzaba el sedal y pescaba. Cada lanzamiento, cada mirada que hacía a las sutiles ondas en la superficie del agua, conllevaba una dedicación y tranquilidad casi martirizadas. El silencio lo envolviendo extrañamente también a todo Water Village. Capítulo 907, capítulo 317, General Fantasma de Siyuan. Los soldados se escondieron detrás de las ruinas del costado del barco, mirando a su general con agotamiento e incluso entumecimiento. Esa desesperación y agitación asfixiantes fueron gradualmente suprimidas y sedimentadas por una fuerza más profunda y fría en esta ceremonia silenciosa. Luosi permaneció sentado firme como el hierro, aparentemente tranquilo en la superficie, pero su corazón ardía, reflexionando desesperadamente sobre cómo atravesar la terrible situación.
Los acorazados principales se habían reducido a solo 3, y ninguno de ellos podía rivalizar con ninguno de los grandes barcos de la flota Whitebone. Las pequeñas embarcaciones restantes eran numerosas, pero cada una solo podía albergar hasta 5 personas. ¿De qué servirían? Mientras luchaba por encontrar una solución, su mirada atravesó la superficie del río y vio una tenue luz azul flotando silenciosamente en el agua. Resultó ser un banco de peces pequeños que se acercaban silenciosamente como polvo fino. Después de eso, más pequeños puntos azules se iluminaron uno tras otro, acumulándose como motas de polvo, y sus siluetas se hicieron claras en las sombras. Era un banco de peces interminable y en capas. Se agitaron silenciosamente bajo el agua, sus cuerpos temblaban casi imperceptiblemente, emitiendo un misterioso resplandor azul. De repente, miles de millones de pequeñas luces convergieron rápidamente para formar un río frío, azul plateado, rugiente y agitado, que se extendía silenciosamente por el agua. La corriente de luz iluminó las armas rotas y hundidas durante mucho tiempo y los restos de barcos, iluminando el silencioso campo de batalla en el lecho del río. Un pez pequeño puede parecer insignificante como el polvo, pero en ese momento, la reunión del pez se arremolinó formando un vórtice, alterando en realidad la dirección del flujo de agua debajo de la superficie del río, creando una enorme corriente espiral subyacente, como un tornado, convirtiéndose en una presencia colosal. El corazón de Luosi estaba conmocionado, como si lo hubiera golpeado un martillo. Un destello de perspicacia atravesó el mar divino, abriendo el reino del oscuro corazón, iluminando las caóticas aguas en el fondo de su corazón. Las fuerzas militares exhaustas, profundamente atrapadas en una situación desesperada, como este valle lleno de agua, un desfiladero como la boca de una bestia, capaz de devorar a todos los seres vivos. Sin embargo, cuanto más nos enfrentamos al abismo, más escamas debemos esconder dentro del agua. Somos débiles como estos pequeños peces, reunidos silenciosamente en el fondo del abismo. Esperando el momento en que la luz parpadee, las motas de polvo se unan, coordinándose como una sola, sacrificando la vida sin miedo, nosotros también podemos transformarnos en un torrente. Cuanto más se acumula el abismo, más imparable es la fuerza para romper las olas. Una vez que entra en erupción, puede transformarse en la corriente abisal más fuerte, devorándolo todo. Los miles de restos y armas rotas en el fondo del río, en la profundidad más silenciosa, parecieron estallar con gritos que alguna vez se pronunciaron y que ahora reverberan dentro del mar divino de Luosi. Luosi se tambaleó en la línea. Sobre el gancho vacío cayó una gota de agua que regresó al abismo. La decisión fue tomada. Se giró y se enfrentó a innumerables pares de ojos en la aldea del agua que estaban desconcertados, exhaustos o silenciosamente esperanzados. De regreso al campamento, dio la orden, con la voz tan tranquila que era casi indiferente: abandonad el barco. Todos quedaron atónitos. ¿Abandonar el barco? En este punto muerto acuoso, el abandono era como cortar su propio camino de supervivencia. La mirada de Luosi recorrió los 3 acorazados principales, marcados y casi agotados por las piedras espirituales para impulsar conjuntos, sin un rastro de renuencia. Los grandes barcos son inútiles, solo objetivos. Destrúyelos, toma sus refinados huesos de dragón de hierro, lanza lanzas y flechas. Prepara todas las pequeñas embarcaciones y balsas restantes con pasta de aceite y talismanes de fuego Jin. El orden era conciso y cada palabra tenía un peso considerable. Esa noche, aprovechando la omnipresente niebla de agua y la ligera laxitud de la flota Whitebone debido a su aparente ventaja, partieron innumerables embarcaciones pequeñas. Bajo la bendición del arte militar almacenamiento de escamas junto al abismo, cada pequeño barco era como parte del banco de peces y cooperaba estrechamente. Siguieron la corriente, levantándose juntos para atacar, sin escatimar sacrificios, avanzando implacablemente. Esta fue la táctica para derrocar a las hormigas. El ataque de cada lancha ligera era tan débil como ser mordisqueado por hormigas. Pero cuando decenas, cientos de pequeños ataques estallaron simultáneamente, fue como si el banco de peces se agitara y formara el abismo subyacente. El caos mortal se extendió entre los enormes acorazados esqueléticos. El agudo gemido de los huesos de dragón rompiéndose, el crepitar del fuego Jin lamiendo el casco, los gritos de pánico de la tripulación. Un barco, 2 barcos, varias naves colosales se inclinaron y se desintegraron en la oscuridad. Luosi lideró la carga, los soldados se aferraron al dique como hormigas,
trepando y serpenteando hacia arriba. Los feroces sonidos de la batalla atravesaron la espesa niebla de agua, y la luz del fuego se reflejó en las paredes del desfiladero como fuego ardiente del inframundo. El general enemigo estaba al mismo tiempo conmocionado y enojado, nunca había visto tácticas tan extrañas y astutas, similares a llagas purulentas adheridas a los huesos. Al presenciar cómo los barcos gigantes sufrían uno tras otro, la moral del ejército estaba sumida en el caos, lo que lo obligó a dar la orden de retirarse. La vasta y siniestra flota de huesos blancos, por primera vez, se retiró en desorden ante Broken Dragon Gorge. Una batalla ganada, un contraataque desesperado. Victorioso y regresado, Luosi resultó gravemente herido, al borde de la muerte, llevado de regreso a la aldea acuática. El prefecto escribió personalmente un edicto para alabar, nombrando además la garganta del dragón roto donde Luosi pescaba y adquiría perspicacia, protegiéndose como el abismo, otorgándole un nuevo título más adecuado a su mentalidad actual y arte militar, general fantasma del pensamiento abisal. En alegoría a su corazón tan profundo como el mar abisal, insondable, elogiando también su carácter de paciente y tenaz, acumulando fuerza y lanzándose, logrando el éxito de un solo golpe. Las emocionantes experiencias del pasado, vívidamente descritas, finalmente solo se condensaron en una descripción concisa y simple en su currículum. Con la mirada dispersa recogida, Luosi centró su atención, observando los resultados de su batalla. Se podría decir que esta huelga suya estuvo en preparación durante mucho tiempo y fue cuidadosamente planificada. Lin Yuan Sulin movilizó a la gran mayoría de las tropas de Luosi. Su poder fue aterrador y masacró instantáneamente a innumerables soldados del ejército prohibido. El control de Luosi fue preciso y despiadado, con especial atención a la vieja madre de los 100 fantasmas. Tanto es así que rápidamente movilizó medidas defensivas, pero cayó después de 3 respiraciones bajo las olas torrenciales de Lin Yuan Sulin. Más de 10.000 soldados del ejército prohibido también fueron destrozados, y una gran parte de la formación fue despejada en el medio, dejando solo restos en los 4 bordes, todos huyendo aterrorizados. Caótico, todo estaba en caos. An Yan tembló violentamente y gritó con ira conmocionada: «Luosi, traidor». Los subordinados de Luosi estaban enojados y conmocionados, rodeándolo, cada uno empuñando armas y tesoros mágicos. «Luosi, ¿qué diablos está pasando? ¿Has sido controlado?» Luosi desertó en el momento crítico, y cuando atacó, fue trascendental. Solo un movimiento revirtió toda la situación. Después de ejecutar un movimiento tan impactante, su rostro aún permaneció tranquilo y sus ojos profundos reflejaban la visión del ejército injiao cargándolo. Su mirada se fijó silenciosamente en Ninsuo y respondió suavemente: «Yo también deseaba una despedida pacífica, pero la situación se desarrolló como lo hizo, obligándome a actuar. Caballeros, les pido disculpas. Soy una buena persona». «¿Qué carajo?». Todos sus subordinados quedaron atónitos. Luosi de repente levantó la voz, su voz resonó en todo el campo de batalla, convocando una proclamación. «El camino celestial es claro, la ley fantasma brilla. Sigo el firmamento para atacar la deslealtad, ejerciendo un castigo celestial para acabar con la rebelión. Señor de Wanchuan, que originalmente recibía el salario del departamento Jin, tenía el saldo de Wanchuan. Sin embargo, devora con avidez el cielo, su corazón demonio oscurece el sol, los crímenes llenan el fondo. En primer lugar, el desorden del yin y el yang. El fantasma celestial pereció en la antigüedad, sus restos deberían volver al silencio. El señor de Wanchuan conspiró con huesos con tierra sucia, arrojó venas con aire turbio, las refinó en un altar, intentando robar lo innato. En segundo lugar, usurpar la orden del rey. Llevando el título de prefecto, todavía insatisfecho con el poder, codicia los restos del fantasma celestial, cometiendo robo bajo la apariencia de un rey. Tal codicia y contaminación, incluso el dios fantasma le escupe. En tercer lugar, sacrificar una ciudad. Bajo el falso pretexto de Keijie, representando Bloodfood. El 1.000.000 de habitantes de White Paper Immortal City, todos convertidos en leña para su horno. El dolor de la gente común, su sangre manchando el pergamino, tales actos demoníacos, ni siquiera los 9 inframundos pueden tolerarlos. Cuarto, encarcelar al Dao, romper la justicia. El señor del Valle del Entierro del Agua defendiendo los mecanismos celestiales en paz,
Su gracia para mí es tan profunda como el renacimiento, bendiciendo al inferior. El prefecto, confiando en el poder, lo obliga a oscurecer el cielo, encarcelando a su benefactor en la piscina fría y encerrando las constelaciones en el valle apartado. Hoy pago con gratitud. ¿Cómo pueden los lobos encarcelar a seres poderosos? Ahora empuño la lanza de la rebelión, no para traicionar, sino para alinearme con los cielos. Tú que consideras a Guanchuan como tu herramienta privada y ves innumerables fantasmas como perros de paja. Un gobernante oscuro sin camino, pero un señor justo está a la vista, empuñando la espada para seguir al dragón, redefiniendo el orden primario. El castigo celestial es brillante, iluminando mi hígado y mi hiel. Con un señor claro a mi lado, mi espada se enfría. Luosi, por supuesto, comprendió muy bien la importancia de posicionarse en el lado correcto de los principios morales en la guerra. Camaradas de ambos lados. An Yan tembló de ira y reprendió duramente. Traidor, desvergonzado hasta el extremo, hablas con una lengua encantadora, mereces la muerte 10.000 veces más. Ninsuo parecía pensativo. Salintón había explorado previamente el inframundo solo y se encontró con Luosi junto al río Guangchuan, recibiendo ayuda de él. Por lo tanto, Ninsuo conocía bastante información privilegiada, incluido Luosi guiado por Greybone Elder, etc. Entre todos los presentes, Ninsuo fue el primero en aceptar esta realidad. Inchi, ¿qué dijo? Ninsuo transmitió pensamientos con sentido divino, ignóralo todo, ataca con toda tu fuerza. Inchi, oh. Bajo el mando de la niña, el ejército Injiao aprovechó esta oportunidad crítica, cargando como una espada afilada, penetrando directamente en el corazón de las tropas de Luosi. El ejército de Luosi, que anteriormente había perdido demasiado poder militar, se encontraba en una grave crisis, con la moral en grave declive, debilitándose y agotándose en un instante, sufriendo numerosas bajas e incapaz de resistir eficazmente. Capítulo 908, capítulo 318, Luosi mata al enemigo. Luosi está loco, se ha vuelto loco. Ataquen juntos. Derribad a este traidor. Xie Xichao, Whitebone Crocodile Demon y otros seres poderosos rugieron de ira y sitiaron a Luosi. Aunque Luosi había recibido orientación del anciano de hueso gris, logrando un progreso constante dentro del inframundo Guangchuan y ascendiendo rápidamente de rango, en última instancia era un extraño, carente de confianza debido al tiempo limitado. Esta vez, ser nombrado comandante del ejército que atacaba la ciudad inmortal del Libro Blanco fue simplemente un gesto de los altos mandos en el poder que no querían asumir la responsabilidad, pasándole la papa caliente. En esencia, él todavía era un extraño. Al carecer de tiempo, oportunidades y conexiones, no pudo integrarse verdaderamente en el sistema del inframundo Guangchuan. Incluso el propio Luosi, debido al consejo del anciano de hueso gris, informándole que conocería a un maestro destinado, inconscientemente se mantuvo alejado del inframundo Guangchuan. Sin embargo, Luosi es Neset Soul Level, con destreza de combate personal reconocida por el señor de Guangchuan y otras figuras importantes, lo que le permite servir como comandante del ejército. Se defendió fácilmente del asedio y luego escapó, alcanzando rápidamente la presencia de An Yan como un arco iris radiante. Déjame manejar esto. Ustedes dos se van primero. Ninsuo y Yin Yan intercambiaron una mirada, luego se dieron la vuelta, salieron de la zona de batalla y se reagruparon rápidamente con el ejército Injiao. Al ver al ejército Injiao avanzar ferozmente, Xie Xichao, Whitebone Crocodile Demon y otros abandonaron la persecución de Luosi y se apresuraron a supervisar a las tropas. Sin embargo, las tropas de Luosi no estaban compuestas únicamente por cultivadores. También había numerosos fantasmas. Wu wu wu. En medio de los fantasmas que lloran y aúllan, Big Head Ghost, Little Head Ghost, Ghost Mother, Drowned Ghost, Hanged Ghost, Skin Stripping Ghost y otros se convirtieron en fuentes de caos, atacando despiadadamente a las fuerzas aliadas. La mayoría de estos fantasmas carecían de sabiduría espiritual y se adherían estrictamente al mandato más elevado. El número de efectivos del ejército Injiao era demasiado pequeño. Atacar a las fuerzas de Luosi era como si ratones atacaran a un elefante. El tamaño de este último era demasiado abrumador para un derrocamiento completo. Pero bajo el mando de Luosi, el propio elefante inició intensas luchas internas, empezando a colapsar desde dentro. Xie Xichao y otros lucharon por mantener la situación, con poco efecto.
La batalla empeora repentinamente y ahora es imposible confiar únicamente en el autorrescate. Solo podemos esperar la ayuda del ejército prohibido. Sin embargo, cuando anticiparon apoyo externo, el ejército prohibido también estaba lidiando con sus propios disturbios. La razón surgió de la antigua madre de los 100 fantasmas. Este cultivador experimentado era experto en esclavizar fantasmas, habiendo seleccionado y nutrido cuidadosamente a más de 100 fantasmas poderosos, ganándose así el título de antigua madre de los 100 fantasmas debido a sus fuertes fuerzas de combate. Con su fallecimiento, los 100 poderosos fantasmas perdieron la moderación, obtuvieron total libertad e inmediatamente tomaron medidas. Algunos huyeron, otros se quedaron reflexionando, mientras algunos estaban llenos de odio y resentimiento, atacando duramente al ejército prohibido. Por lo tanto, fue incómodo ya que el ejército prohibido y las tropas de Luosi enfrentaron simultáneamente disturbios internos debido a una razón similar. Antes de rebelarse, Luosi ya había anticipado la situación posterior, centrándose así en la antigua madre de los 100 fantasmas como objetivo clave, utilizando a sus mascotas fantasmas para organizar el campo de batalla. Todo el ejército injiao estaba montado en caballos de papel de sangre negra. El espantoso fuego fantasma verde ardía intensamente dentro de los caballos de papel, transmitiendo un inmenso poder a todos los caballos a través de sus rígidos esqueletos de papel. Los cascos creaban sonidos atronadores mientras trotaban. La carga silenciosa de los caballos de papel aumentó su comportamiento intrépido, ofreciendo una intimidación asfixiante que superó con creces las cargas de gritos. Bang bang bang. Con una serie de sonidos apagados, numerosos cultivadores de las fuerzas de Luosi cayeron a lo largo de la trayectoria de carga del ejército injiao. Libera las flechas. Lanza lanzas. Aprovechando el tiempo ganado gracias a las numerosas bajas en el frente, un oficial subalterno gritó, intentando comandar. El padre de Jiao Ma sacudió la bandera de guerra con hojas de hueso, agotando el poder militar para estimular las técnicas de defensa. La bandera de guerra con forma de hoja de hueso emitió inmediatamente una tenue película de luz verde, envolviendo rápidamente a todos los miembros del ejército injiao. La lluvia de flechas y lanzas dirigidas al ejército injiao parecía haber golpeado un pantano invisible, siendo ralentizada y desviada. Al final, menos del 10% de las flechas alcanzaron sus objetivos, escasas y débiles. In-Chi siempre lideró el camino. La doncella del clan fantasma corrió hacia adelante, con todo su cuerpo ardiendo con feroces llamas verdes. Las llamas verdes incluso envolvieron su montura, abriendo el camino hacia adelante, provocando que los cultivadores gritaran incesantemente. Los puños y los pies de In-Chi chocaron, liberando huellas de puños y palmas formadas por las densas llamas verdes. Bendecido por el poder militar, con las fuerzas de Luosi en un estado debilitado nunca antes visto, el poder de In-Chi difícilmente pudo ser resistido. Varios cultivadores de Golden Colavo perecieron bajo el impulso depredador de In-Chi. Después de In-Chi estaban las élites injiao empuñando grandes sables de luna creciente. Encorvados a caballo, parecían entrelazados con los esqueletos de papel de los caballos. Al romper las líneas enemigas, estos soldados de caballería de repente blandían sus sables. Zumbido, clan. Una extraña resonancia metálica desgarró el aire, no por choques de metales sino por el crujido de los glaciares. Las luces de las espadas se extendían como cintas, la mística luz de la luna azul brotaba de los patrones helados de la grieta, transformándose en rayos de hojas frías extremadamente condensadas con ondulaciones espaciales dentadas a lo largo de los bordes. Dondequiera que pasaban los rayos de las cuchillas, el espacio parecía congelado y cortado por la afilada luz de la luna. Ya sea armadura pesada, magia defensiva o cualquier arma de bloqueo en el frente, todos fueron cortados, congelados y destrozados por los rayos de las cuchillas. Luego, las vigas de las cuchillas atravesaron los cuerpos de los cultivadores. Independientemente de si era carne o cuerpos fantasmales, todos se congelaron instantáneamente en el frío máximo, desmoronándose en polvo azul hielo y muriendo en el acto. Después de Crescent Moon, los soldados del Gran Sable eran aquellos que empuñaban lanzas que dividían el cielo. Las puntas de las lanzas no estaban forjadas de metal, sino que comprendían innumerables papeles de talismán, enrollados firmemente, comprimidos y adheridos con una densidad increíble. Capítulo 909, capítulo 318, Luosi mata al enemigo, parte 2.
Las lanzas que dividían el cielo golpeaban a los enemigos uno tras otro. Puff, 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 puff. El sonido constante y denso del piercing era como una lluvia continua. La sección media borrosa de las lanzas explotó repentinamente, innumerables fragmentos comprimidos de talisman paper rociados hacia adelante, desatando a los talismanes para abrir el espacio, formando una tormenta aterradora con innumerables fragmentos vacíos. Numerosos enemigos estaban plagados de fragmentos de vacíos salpicados, como tamices. Las lanzas que dividían el cielo se retrajeron, dejando solo la mitad inferior de la punta de la lanza. Pero no importaba. Finos fragmentos de papel talismán se transferían rápidamente desde el eje de la lanza a la punta, formando una nueva punta de lanza. El gran sable luna creciente tomó la iniciativa, abriendo un gran camino. Entonces, cada embestida de las lanzas que dividen el cielo aniquilaría instantáneamente a cualquier individuo fuerte que se resistiera. Sujétalos, bloquéalos por mí. Un oficial miró con ojos inyectados en sangre y gritó desesperadamente para comandar la batalla. Pero el ejército injiao era como una pitón gigante, que se abría paso entre las vastas tropas enemigas, con su filo extremadamente feroz. Cualquiera que los obstruyera perecería en el acto. El ejército injiao no estuvo exento de costos, unos pocos se perdieron, más de 100 resultaron heridos, algunos leves y otros graves. Inchi respiró profundamente al presenciar esto, consumiendo repentinamente el 40% de su poder militar, fortaleciéndose y lanzando hechizos. Hechizo, anillo de fuego marchito y floreciente. La intensa llama verde ardía por todo su cuerpo, irradiando desde el centro de Inchi, formando un enorme anillo de fuego de color azul verdoso. El fuego verde rozó los cuerpos de los soldados del ejército injiao, aportando una vitalidad abrasadora. Sus heridas dejaron de sangrar rápidamente, la carne nueva y la piel ligeramente verde crecieron visiblemente. Incluso aquellos caballos de papel con sangre negra en el pecho vieron su fantasmal fuego verde arder repentinamente. Su piel de talisman paper se llenó, sus marcos arrugados emitieron un fino zumbido, revelando una vitalidad yin y más vigorosa. Cuando el fuego verde llegó a las tropas enemigas, la escena era diferente. Las tropas enemigas gritaron terriblemente mientras ardían, la carne se marchitaba y carbonizaba. Luego los huesos quedaron expuestos y se quemaron hasta convertirse en carbón negro retorcido y seco. La mayoría de los cuerpos de las tropas enemigas se marchitaron rápidamente y finalmente quedaron reducidos a un montón de cenizas grises y grasa negra carbonizada, cubiertos por una armadura militar hecha jirones. El ejército injiao se recuperó casi por completo y su moral se disparó. Inchi respiró pesadamente unas cuantas veces. Sus ojos brillaron con una luz vivaz y su lucha se elevará como la de un dragón. An Yan se estaba batiendo a duelo con Luosi. El primero rodeado de aire frío y furioso, innumerables picos de hielo condensándose y disparando violentamente, el asalto feroz como una tormenta. Este último sostenía una caña de pescar, balanceando el sedal para agitar olas de ondulaciones espaciales, bloqueando los ataques de picos de hielo, con una base estable. An Yan resopló fríamente, intentando presionar con palabras: Luosi, qué tonto eres. Aunque me enredes temporalmente, ¿y qué? No lo olvides, tu currículum todavía está en la bóveda secreta de Wangchuanemoro City. Desde el momento en que te convertiste en traidor, la orden ya fue devuelta. Tal vez en el próximo momento serás maldecido a morir. Vuelve ahora, abandona la oscuridad por la luz, tal vez aún puedas perdonarte la vida. La mirada de Luosi permaneció tranquila e imperturbable, desprovista de miedo, inquebrantable, llena de una devoción parecida al martirio. Parecía una vez más enfrentarse a un abismo, como cuando una vez se encontró desesperado en Broken Dragon Gorge. An Yan, no es necesario que me lo recuerdes, lo sé muy bien. Pero confío en Grey Bone Elder. En el momento en que dirigí mi ejército aquí, recibí su transmisión del sentido divino. Mi sabio señor está justo delante de mí, no creo que pueda morir fácilmente maldito. An Yan resopló fríamente otra vez: confiar en forasteros para tu vida, qué tontería. Luosi, en el pasado, si no fuera por la ayuda de Grey Bone Elder, no tendría razón ni claridad y habría caído en el fantasma durante mucho tiempo. Ya que podría salvarme, ¿por qué me haría daño? Sin su guía y arreglos a lo largo de los años, ¿cómo podría ascender a los cielos? An Yan gritó enojado: él simplemente te está usando.
Aunque me use, me haga daño, a lo sumo perderé mi vida. Luosi se rió libremente. Tonto testarudo. Prepárate para morir. An Yan estaba completamente enfurecido. Dejó de hablar más y señaló hacia Luosi. Técnica de hielo, línea de muerte por congelación. De repente apareció una línea azulada, más condensada y robusta que cuando tratamos con Nin Suokin antes. La línea de hielo, al igual que la pluma del juez de llama, tenía intenciones letales de matar, más rápido que un rayo, apuntando al dantián superior de la frente de Luosi. Luosi lo esquivó rápidamente y se movió a una velocidad asombrosa. Pero An Yan solo necesitaba mover su dedo para liderar la trayectoria de la línea de hielo, a un ritmo aún más rápido. Donde pasaba la línea de hielo, dejaba claras marcas de congelación de color blanco escarchado en el aire, que persistían durante mucho tiempo. Luosi se dio cuenta de que no podía evadirlo. Su muñeca agarrando la caña de pescar tembló de repente. El gancho de las 3 vidas al final de la línea desapareció. ¡Din! Un sonido nítido alcanzó su punto máximo, como cristales de hielo rompiéndose dentro de una taza vidriada. El gancho de las 3 vidas apareció dentro del cuerpo de An Yan. Luosi levantó bruscamente la varilla. An Yan se burló fríamente. Mi cuerpo espiritual An Yan ha sido refinado durante mucho tiempo para no tener debilidades regulares, inútiles. Al momento siguiente, su mueca se congeló y luego fue rápidamente reemplazada por una mirada de sorpresa. El gancho de las 3 vidas llevaba una gran parte de su maná, vitalidad, espíritu y más, abandonando su cuerpo y atravesando el cielo. An Yan llevó sus defensas al límite en este instante. Pero el ataque del anzuelo y del sedal fue notablemente peculiar, lo que hizo que sus métodos defensivos habituales fueran completamente ineficaces. Luosi fue golpeado por la línea asesina congelada, convirtiendo todo su brazo izquierdo en un palo de hielo. El cuerpo ahumado de An Yan se estaba adelgazando notablemente y su aura se redujo en un 30%. Los dos se enfrentaron ferozmente, incapaces de determinar su superioridad, y cada uno logró algunos resultados de batalla. Continuaron su batalla, luchando desde el aire hasta el suelo, luego de regreso desde el suelo hasta el cielo. Cuanto más luchaba An Yan, más ansioso se ponía. Inicialmente había pensado que sin el aumento del poder militar, Luosi, la destreza de combate de este cultivador de la familia militar podría ser notable, pero ciertamente no igualaría su fuerza. Después de luchar durante una docena de asaltos, revirtió por completo sus suposiciones anteriores, incapaz de ocultar su sorpresa. Sin aumento del poder militar, es así de formidable. Si tuviera poder militar, ¿cuántas balas podría soportar bajo sus manos? No. Debo derribarlo, dándolo todo. Técnica de hielo, prisión de hielo eterna. Presionó sus manos en el aire, desatando una oleada de maná Soul Lavo mezclado con poder militar. El cuerpo de An Yan se expandió violentamente, transformándose en una corriente fría que se sacrificó para correr hacia Luosi. Dondequiera que pasaba, el espacio se congelaba instantáneamente. Luosi se retiró rápidamente, pero la corriente fría se dispersó y flanqueó por detrás, envolviéndolo y engulléndolo. Al final, la corriente fría se convirtió en hielo, inmenso como una montaña, sellando a Luosi dentro del corazón de la montaña. La montaña de hielo tembló levemente, emanando la fría risa de An Yan. Luosi, morir bajo mi carta de triunfo más fuerte es honor suficiente. Pero al momento siguiente, rodeando el cuerpo congelado de Luosi, un hilo de pescar apenas perceptible ejerció su fuerza continuamente. Nadó a través de las capas de hielo como una serpiente espiritual, ignorando el espacio helado. Línea guía de Wangchuan. El hilo de pescar atravesó la capa de hielo, explorando un extremo de la montaña de hielo. La figura de Luosi desapareció abruptamente de su posición original, solo para reaparecer al frente del sedal. Sin darle a An Yan la oportunidad de cambiar de táctica, Luosi agarró el hilo de pescar con fuerza y tiró ferozmente hacia afuera. Habilidad de pesca, pesca de por vida. An Yan gritó de agonía. Toda su montaña de hielo se derrumbó repentinamente, rompiéndose en millones de bloques y fragmentos de hielo. Los interminables fragmentos de hielo volvieron a convertirse en un aire frío aterrador. El aire frío se acumuló, intentando recuperar una forma humanoide, pero siguió rodando turbulentamente, incapaz de estabilizarse. Momentos después, emitió un sonido chisporroteante,
como niebla matutina bajo la luz del sol, y se disipó por completo. Anjan, caído. La tez de Luosi estaba mortalmente pálida, gravemente herida y su aliento se desplomaba. Al descender lentamente al suelo, solo pudo extender el hilo de pescar a su alrededor para descansar y curarse de emergencia. El ejército Injiao ya había masacrado a la unidad de Luosi y la había derrotado. Ninsu, Inchi, Inyan y otros estaban completamente agotados, su maná y su fuerza física casi agotados. La condición de los demás compañeros era aún más grave. No tenían otra opción, eran solo unos pocos cientos de personas, mientras que los oponentes eran realmente demasiado numerosos. El ejército Injiao era fuerte y luchaba contra una serpiente que se tragaba a un elefante, desatando constantemente toda su fuerza en combate, temiendo que el ejército enemigo se recuperara y se reorganizara. Incluso si solo una parte se reagrupara, sería un hueso difícil de masticar, lo que causaría pérdidas significativas al ejército Injiao. Afortunadamente, todo el ejército estaba dedicado, unido como uno solo. Ninsu lanzó repetidamente ataques en solitario y Inchi mostró una asombrosa intuición en el campo de batalla, apagando cada intento incipiente de organizarse. Resoplar, resoplar, resoplar. Ninsu respiró pesadamente, Inchi estaba empapado en sudor. Lograron resultados de batalla asombrosos, pero su resistencia había llegado a su límite. Si la batalla continuaba, sin mencionar al enemigo, su propio bando colapsaría primero. Oh, no. Ninsu se dio la vuelta y su expresión se tensó. El papel de Luosi estuvo bien, ya completamente derrotado. Pero la parte del ejército prohibido carecía de un segundo ejército Injiao para reprimir, y ya habían formado remanentes organizados. Capítulo 910, capítulo 319, Luosi, joven maestro. El estado actual del ejército Injiao es similar al de los huevos que se estrellan contra las rocas y chocan frontalmente con ellas. Ahora no es el momento de ahorrar recursos. Inchi, deja de preocuparte por el consumo de recursos militares y utiliza esa medida. Recordó Ninsu en voz alta. Está bien. Inchi tomó medidas de inmediato. Arte militar, fantasma del dinero. Los soldados explotaron con una luz brillante en el mar divino de Inchi. Una enorme cantidad de suministros militares previamente preparados fluyeron como una inundación, a la 1, 3, 5, 8 décimas partes. Con agudos instintos, Inchi gastó directamente 8 décimas partes de los suministros militares almacenados por los soldados, desatando un poder asombroso. Muchos fantasmas, bajo la iluminación del arte militar, al igual que Luosi, se rebelaron inmediatamente y se convirtieron en subordinados de Inchi. Inchi sangró desde sus 7 aberturas, sosteniendo y emitiendo arduamente órdenes militares. Estos fantasmas se reunieron, formando una marea masiva, envolviendo al ejército prohibido restante. Con esto la gran batalla llegó a su fin. ¿Quién hubiera pensado que realmente ganamos? ¿Realmente los matamos? Todo el ejército Injiao se dio cuenta gradualmente, todos estaban asombrados e incrédulos por sus propios logros. Durante la feroz batalla anterior, estaban bajo una inmensa presión psicológica, ya que las fuerzas enemigas eran mucho más fuertes y grandes que las suyas. Inesperadamente, a partir de la traición de Luosi, la situación de batalla evolucionó hasta convertirse en algo extraño, y el resultado final fue asombroso. No es de extrañar que el mayor Braebon me cuidara, ordenándome que me concentrara en recolectar estos fantasmas mientras comandaba el ejército del mundo mortal y los traía de regreso. Luosi se tomó un momento para descansar, estabilizando sus heridas y volando lentamente frente al ejército Injiao. Se enfrentó a Ninsu y apretó los puños. El subordinado Luosi rinde homenaje al joven señor. Por un momento, innumerables miradas sorprendidas y curiosas se dirigieron hacia Luosi y Ninsu. Jiao Ma, Ninsu, simplemente estaba en la etapa de establecimiento de la fundación, pero logró hacer que un gran cultivador en el nivel del alma naciente se sometiera voluntariamente. El punto clave es que originalmente era un general enemigo que desertó en batalla. Aunque Luosi había traído dolor y bajas a la ciudad inmortal del Libro Blanco anteriormente, todo el ejército Injiao tuvo que admitir, si no fuera por la deserción de Luosi, seguramente se habrían enfrentado a una perdición segura. Desde esta perspectiva, Luosi fue su salvador. Los camaradas del ejército de Lao Qinjiao habían muerto durante la defensa de la ciudad inmortal del Libro Blanco.
Durante un tiempo, los soldados del ejército en Jiao sintieron emociones bastante complejas. El padre de Jiao Ma estaba tan emocionado que sus labios temblaban ligeramente. Había sospechado durante mucho tiempo la identidad de su hijo. Entendiendo mejor al propio hijo, además de pasar día y noche juntos, ¿cómo podría no reconocer el nivel de su hijo? Pero la vida tiene una verdad, esa rareza es una bendición. ¿Por qué hablar en serio? Ya sea Jiao Ma o no, un Jiao Ma así es el más beneficioso para toda la familia Jiao. Para beneficio de toda la familia Jiao, el padre de Jiao Ma había invertido durante mucho tiempo a todos los miembros vigorosos en el campamento de la ciudad inmortal del Libro Blanco. Solo los ancianos, los débiles y los discapacitados se dispersaron del pantano negro de Jin Taid. Por el bien de la familia, incluido él mismo, podría ser sacrificado. ¿Por qué no pudieron sacrificar a su hijo Jiao Ma? Naturalmente, él también estaba dentro del ámbito del sacrificio. Solo sacrificando a Jiao Ma, a cambio de ganancias tan enormes. Aunque estaba de luto en secreto, el padre de Jiao Ma también estaba alegre. No era solo un padre, sino también el jefe de un clan. Con un Jiao Ma así, la familia Jiao se había beneficiado enormemente. Ahora, presenciando con sus propios ojos a un general enemigo del nivel del alma naciente desertando e inclinándose. El padre biológico de Jiao Ma estaba a punto de desmayarse de felicidad. No podía comprenderlo, sentía que todo era un sueño, extraño. ¿Importa si no puedo comprenderlo? Esta es la realidad. Se pellizcó el muslo en secreto, lastimándose los dientes y sonriendo, gritando en su corazón, aunque sea más extraño, que el prefecto le rinda homenaje no sería imposible. El ejército en Jiao estaba compuesto principalmente por dos familias. La actitud del padre biológico de Jiao Ma representaba la división de la familia Jiao. Mientras que los cultivadores de la familia Yin del clan fantasma tenían emociones más complejas. En ese momento, In Chi exclamó, rompiendo el silencio, «Dios mío, pequeña mamá, eres increíble. Eres realmente algo, Jiao Ma». El padre biológico de Jiao Ma dirigió su mirada hacia In Chi, suspirando en su corazón, «Ah, esta chica tonta sigue siendo la misma». Pero esto también es felicidad. In Yan abrió la boca para hablar pero finalmente no dijo nada. Ninsuo, sin embargo, miró hacia esos fantasmas reclutados. Entre los fantasmas no solo se encontraba la división de Luosi sino también varios reyes fantasmas meticulosamente nutridos por la madre de los 100 fantasmas. Ninsuo miró hacia arriba, suspirando, el señor de Wangchuan va contra el cielo, intentando audazmente el sacrificio de sangre de la ciudad inmortal del Libro Blanco. Me siento favorecido por la vida útil del cielo del mundo mortal, una variable en esta catástrofe, una calamidad para el señor de Wangchuan. Hace tiempo que estoy decidido a salvar al mundo del caos. Bajó la cabeza para mirar a Luosi. Luosi, ¿puedes ayudarme? Abandonando la oscuridad por la luz, debo agradecerte. Luosi recibió el regalo, se mantuvo erguido, con los ojos tranquilos, aunque morí en el mundo mortal y me convertí en un fantasma, siempre he anhelado la luz. Todo es gracias al mayor Braebone, quien comenzó a conspirar y conspirar minuciosamente hace 100 años. Sin su guía, no te habría conocido, señor. Ninsu asintió, suspirando de nuevo, de hecho. Una vez que rompa el siniestro complot del señor de Wangchuan, sin duda presentaré mis respetos a este estimado mayor. Con la lealtad de Luosi, la batalla aquí concluyó. El ejército Injiao logró una victoria completa. El verdadero gran ganador, naturalmente, no fue In Chi ni la familia Jiao, sino Ninsu. Al ganarse inesperadamente la lealtad de un general de nivel alma naciente, el propio Ninsu quedó infinitamente sorprendido. Pero él sabía bien que a continuación se enfrentaría al enemigo más fuerte de su vida, solo capaz de suprimir esta alegría, planear el siguiente movimiento. Centró su mirada detrás de la formación que había sido custodiada por el ejército prohibido, donde había una imponente y profunda pared de nubes negras. Capítulo 911. Capítulo 319, Luosi, joven maestro, 2. Luosi, ¿cómo atacamos por dentro? Él preguntó. Luosi frunció el ceño y reflexionó. Joven maestro, anteriormente dirigí las órdenes militares defensivas y acababa de llegar con mis tropas.
Convertirse en el comandante de esta campaña contra el Libro Blanco Ciudad Inmortal fue un accidente afortunado, utilizado como chivo expiatorio, sin ganarse realmente su confianza. La implicación era que él también estaba inseguro. Ninsu asintió, su mente se movió ligeramente. En silencio notó un pequeño detalle, que era que aunque Luosi había jurado lealtad de manera proactiva, no lo llamó «señor», sino que se dirigió a él como «joven maestro». A diferencia de Yuan Dazeng, esto demostró que todavía tenía reservas y muchos pensamientos observaban. Parece que aún queda mucho camino por recorrer antes de que Luosi realmente se comprometa. De hecho, estoy simplemente en el nivel de cultivo de Foundation Establishment, mientras que el oponente es un gran cultivador de Nascent Soul, ya sea liderando tropas o con destreza en combate individual, es extraordinario. Ya sea en la guerra defensiva de White Paper Immortal City, o justo ahora cuando Luosi ejecutó a An Yan, ambos mostraron la aterradora fuerza integral de este general fantasma, Si Yuan. Hacer que una figura tan poderosa se presente no es fácil. Esta distancia podría ser bastante larga. Ninsu no profundizó en esto. La tarea urgente era realmente perturbar el complot centenario del señor de Wanchuan. Luosi agregó además, hay dos cosas que necesito informarle, joven maestro. En primer lugar, mi misión de atacar Ciudad Inmortal del Libro Blanco es en realidad una orden militar de sacrificio de sangre. Ya sean las pérdidas del lado de Ciudad Inmortal del Libro Blanco o las bajas de nuestro ejército, ambas son partes del sacrificio de sangre. La razón por la que retiré las tropas es que ya he alcanzado el estándar para el sacrificio de sangre. En segundo lugar, mi colección de discos está almacenada en la mansión del señor de la ciudad en la Ciudad Inmortal de Wanchuan. Las amenazas anteriores de Sir Han Yan no eran falsas. Así que humildemente le pido al joven maestro que me dé órdenes mientras aún permanezca. El corazón de Ninsu se conmovió una vez más al percibir la sutileza al interactuar con Luosi. Este tipo piensa mucho, tal como sugiere su título, pero solo expresa una parte. Para conversar con estas personas es necesario discernir las partes no dichas y las verdaderas intenciones ocultas en el diálogo. Ninsu lo entendió bien. Había soportado en Fire Persimmon Immortal City durante más de una década, siempre reflexionando sobre la gente. Sus oponentes imaginarios eran la mansión del señor de la ciudad, varias entidades de nivel alma naciente. Además del entorno de supervivencia bastante opresivo y duro de la familia Nim, estas intenciones y experiencias le proporcionaron conocimientos profundos sobre la naturaleza humana que superaban con creces su edad. Sin dudarlo, se rió entre dientes, mostrando abiertamente su desdén hacia el señor de Wanchuan. Aunque el sacrificio de sangre se ha logrado, confiar en el ejército prohibido para la defensa activa y convocar a las tropas para reforzar demuestra que el señor de Wanchuan aún está lejos de alcanzar el verdadero éxito. Vengo con la esperanza de vida del mundo mortal, la mayor catástrofe para el intento del señor de Wanchuan de desafiar el destino. Esta misión seguramente tendrá éxito, sin duda tendré tiempo suficiente. La mirada de Ninsu era tan aguda como la electricidad y su risa estaba llena de confianza en la victoria. Miró a Luosi nuevamente, su mirada aparentemente penetrando en lo más profundo del corazón del general fantasma. Déjame decirte una cosa más. He separado otra parte de la fuerza militar, cuya punta de lanza apuntaba directamente a la ciudad inmortal de Wanchuan. Mis primeros conocidos suyos son mis subordinados confiables, en ese mismo camino. La fuerza de ese ejército es muy superior a la nuestra aquí, son tropas de emboscada dejadas por el erudito Tazu. Además, hay un general principal con un poder excepcional, individuos como An Yan podrían no sobrevivir ni una sola ronda bajo su mando. Luosi asintió levemente y no dijo nada más, pero su corazón se conmovió. La intensa confianza de Ninsu lo influyó. La clave fue que la respuesta de Ninsu lo hizo sentir muy a gusto. Por un lado, la respuesta y el diseño de Ninsu aliviaron una parte importante de su presión de supervivencia. Por otro lado, su interacción con Ninsu fue muy cómoda y sin esfuerzo. Ninsu entendió sus pensamientos tácitos y luego respondió con precisión. En ese momento, Luosi sintió que interactuar con Ninsu era simplemente como bañarse en la brisa primaveral. ¿Fue esta una exhibición aleatoria extraordinaria? Después de todo, es tan joven. Al correr al campo de batalla entre las nubes, recibió la transmisión del sentido divino de Greybone Elder. Greybone Elder le informó directamente, se encontraría aquí con su señor destinado,
no lo dudes, jura lealtad de inmediato. Esta es la mayor oportunidad y el punto de inflexión de la vida de Luosi. La mente de Luosi se agitó pero su expresión permaneció inalterada, concentrándose intensamente en el campo de batalla. Esta observación lo llevó a sentirse profundamente atraído por Ninsuo. En ese momento, Ninsuo y In-Yan se enfrentaban conjuntamente a An-Yan. A pesar de estar nerviosos, se desempeñaron excepcionalmente bien. Estaba solo en el nivel de establecimiento de la fundación, pero poseía un reino tan profundo en la magia de los 5 elementos y ejercía el poder militar con tanta habilidad. Su robusto cuerpo físico, su base del alma y el aura de cultivar simultáneamente 3 dantianos, mostraron su singularidad y naturaleza inigualable a una edad tan temprana. Incluso An-Yan elogió en silencio la excelencia de Ninsuo, creando la intención de matar. Luosi se emocionó más cuanto más observaba. ¿Cuántos años había esperado? Esto era lo que Greybone Elder había predicho durante mucho tiempo. Tenía plena confianza en Greybone Elder. Este es el señor brillante, por fin te conocí. Los sentimientos internos de Luosi aumentaron, pero aún así resistió, manteniendo una fachada tranquila mientras realizaba movimientos constantes. Con un solo golpe, fue trascendental, derribando el campo de batalla. Aunque tal lealtad no coincidía con sus expectativas. No quería crear una impresión negativa de ser un traidor en el primer encuentro con su señor destinado. Pero no tenía otra opción. Si no actuaba, el brillante señor sería asesinado por ese sinvergüenza An-Yan. Para minimizar el impacto negativo, Luosi incluso gritó un manifiesto durante la batalla. Había agotado su mente para este manifiesto. Por supuesto, exteriormente permaneció impasible y sereno, profundo como un abismo. Capítulo 912, capítulo 319, Luosi, joven maestro, parte 3. La mirada de In-Chi estaba fija en Ninsuo, llena de admiración y entremezclada con una adoración recién descubierta. Xiao Ma, dinos qué hacer, te escucharé, todos te escucharemos. Ninsuo miró a In-Chi, asintió y luego miró a lo lejos la barrera de nubes negras. Su mirada se volvió cada vez más aguda. La confianza que mostraba era una cosa, pero la tensión en su corazón era otra. En términos de apariencia, el joven que perduró durante más de una década estaba bien afinado, capaz de competir con Luosi. Solo podemos correr el riesgo y realizar primero una investigación. Tan pronto como Ninsuo pensó en esto, se produjo un cambio. Rumble. La imponente pared de nubes negras comenzó a cambiar, de donde surgieron olas de miasma de los pulmones terrestres. El miasma, vasto y poderoso, separó la pared de nubes y se expandió hacia afuera para formar una barrera aún más grande y gruesa. Altar. Un afluente del Guangchuan lo rodeaba y en su interior yacía el cuerpo dormido del prefecto del Guangchuan. Mientras tanto, su separación divina, Earth Evil God, intensificaba el asalto al ataúd de hielo mientras instaba al miasma a formar un cielo miasma, mejorando enormemente la defensa. En el momento en que Luosi desertó en el campo de batalla, el dios maligno de la tierra inmediatamente envió un mensaje de respuesta. Según el momento, Luosi ya debería haber sido maldecido directamente hasta la muerte en el enfrentamiento con el maestro An-Yan. Pero ahora todavía le iba bastante bien. Evidentemente, hubo un problema en la base principal de Guangchuan Emoro Seri. La expresión de confianza de Ninsuo hacia Luosi fue naturalmente escuchada por el dios maligno de la tierra. Decir que no estaba aprensivo sería una mentira. Lo que realmente temía no era Ninsuo, sino la vida del mundo mortal. Aunque Ninsuo solo tenía un cultivo de establecimiento fundacional, su poder de combate podía alcanzar el nivel del alma naciente, que ya era bastante raro. Además, ver a Luosi, este almirante, girar en el último momento demostró aún más que Ninsuo era la mayor calamidad para él, el prefecto Guangchuan. La pared de nubes fue formada por el gran conjunto, pero los enemigos podían dañarlo desde el exterior. Una vez dañado, inevitablemente afectaría al altar aquí. La reacción de la formación rota se convertiría en ayuda para los enemigos. Para evitar que surgiera esta situación, el dios maligno de la tierra dispersó decisivamente la pared de nubes, eligiendo la táctica más conservadora y exponiendo plenamente los métodos más fuertes para formar la defensa más fuerte. Este era un cielo miasma espeso, pesado y hirviente. Con esta capa de cielo puedo ganar más tiempo. Ante un hijo del destino así, el punto más crucial es la batalla del destino.
Debo recuperar las tijeras del dragón de inundación del inframundo del interior del ataúd de hielo y entregárselas al cuerpo principal. El dios maligno de la tierra entendió profundamente el punto crítico. Este ataúd de hielo, sin embargo, fue formado por la vela Codebes Coffin. Y esta vela de ataúd de hielo Codebes fue una de las orgullosas creaciones del contemporáneo Señor del Fuego Fantasma, una de sus cartas de triunfo. Solo las otras 8 velas podían compararse con ella. Los métodos del dios maligno de la tierra eran singulares. Erosionar el ataúd de hielo requeriría mucho esfuerzo y tiempo. No había elección, el dios malvado de la tierra tenía que hacerlo. Los 2 tesoros nacionales para reprimir el destino, las tijeras del dragón de las inundaciones del inframundo, estaban justo delante de él, la solución óptima. El sello del prefecto Guangchuan era necesario para suprimir la rueda del Buda de la vida del monje fantasma silencioso, ya escondida dentro del gran conjunto. Recuperarla haría que la rueda del Buda de la vida creara caos. Una vez que la rueda del Buda de la vida saliera, ¿provocaría el regreso del monje fantasma silencioso? Este fue un evento muy probable. Ninsu guió a todos, de pie ante el cielo del miasma. Todos se turnaban para exhibir diversas técnicas, como el raspado, los efectos eran desalentadores y desesperantes. Cada vez más miradas, llenas de expectativas, se centraban en Ninsu. Ninsu no podía pensar en un método innovador, aunque no lo mostró en la superficie, estaba secretamente ansioso. Luosi tosió con ambas manos, deteniendo sus acciones. Todavía estaba herido, no en buen estado, sintiendo la turbulencia en su cinturón de almacenamiento, sacó un ganso ligero de él. Este ganso ligero fue formado por el gobernante de desintegración Taixu, sellado a la fuerza por las manos de Luosi. Pero el gobernante de la desintegración Taixu era el tesoro remanente del erudito misterioso, hábil y poderoso en sus atributos. El sello de Luosi era temporal y no podía ser permanente, por lo que fue necesario sacarlo nuevamente para reforzarlo aún más. En ese momento, la mirada de Ninsu quedó firmemente atraída por el ganso de la luz. Capítulo 913, capítulo 320. ¿El ganso solitario con una vela? Light Goose luchó ligeramente en la mano de Luosi, el poder del sello se había consumido significativamente, lo que hacía que el aura del tesoro mágico se filtrara de vez en cuando. Esta aura le resultó familiar a Ninsu, e inmediatamente recordó a un precioso gobernante que había visto en el campo de batalla de White Paper Immortal City. Este gobernante fue obviamente arrojado por la ciudad inmortal señor de la ciudad inmortal del Libro Blanco, que poseía un poder divino extraordinario y dominaba el campo de batalla. Sin embargo, más tarde el doctor budista Men Yojin llevó a Ninsu directamente al Kujing, en dirección al inframundo, sin participar en la batalla defensiva posterior. Por lo tanto, no sabía que el avatar del señor de la ciudad sacó a este gobernante de la ciudad para perseguir al enemigo, transformando al gobernante en el ganso de la luz para atacar a las fuerzas de Luosi y terminó perdiendo trágicamente el artefacto. Por lo tanto, Ninsu no se sentía familiarizado al ver el ganso de la luz, pero el aura le resultaba familiar. Miró a Luosi, ¿es esto? Antes de que pudiera terminar de hablar, Luosi asintió y le dijo a Ninsu que el ganso de la luz se había transformado a partir del precioso gobernante. Lo había capturado y sellado en primera línea, llevándolo siempre consigo. Los ojos de Ninsu brillaron instantáneamente, mirando fijamente al ganso de la luz. Su corazón se conmovió porque la forma del ganso le recordaba una información crucial. Ese poema presagio. La marea fantasma se desborda, el libro blanco está en peligro, un cisne solitario lleva una vela rompiendo el velo del cielo. Una estrella invitada debería reflejar el norte de Wensu, innumerables imágenes iluminadas y una calamidad autodestruida. El avatar del repartidor de periódicos del señor de la ciudad originalmente le contó este poema directamente a Ninsu, pensando que él era el salvador de la gran tribulación de la ciudad inmortal del libro blanco. Ninsu siempre había pensado lo mismo. Este poema presagio fue adivinado por Sample Jolin. Fue una predicción hecha para resolver la calamidad del libro blanco Ciudad Inmortal. No lo olviden, el señor de Guangchuan recibió la retribución celestial del mundo mortal, por lo que su vida probablemente ayudó en secreto a Sample Jolin. Es muy probable que este poema presagio que ella creó esté preparado para mí. ¿Podría ser este el método correcto para derrotar al señor de Guangchuan y frustrar su siniestro complot centenario?
Aunque Ninsuo no era tan culto literariamente como un cultivador confuciano como Wen Ruanyu, su base era bastante sólida. Pasó años en la biblioteca de Fire Prism en Moro City, sumergiéndose en libros. Por eso lo sabía, un cisne solitario a menudo se refiere a un cisne solitario, una imagen común en la creación poética. Muchos poetas suelen utilizar los gritos tristes de un cisne solitario y aislado, para expresar sus emociones de soledad, deriva o carreras insatisfechas. Este ganso de luz encaja perfectamente con el cisne solitario del poema Presagio, ¿no es así? Habiendo conectado naturalmente los puntos, Ninsuo le dijo a Luosi, libera un poco del sello. Luosi. La mera especulación era superficial e insuficiente para que Ninsuo pudiera ordenarlo. La clave fue que después de ver al ganso de la luz, surgió dentro de él una sensación natural, sintiendo que podía controlar a este ganso de la luz. Curiosamente, esta sensación era muy natural, como las extremidades del cuerpo, una especie de confianza inherente en el control. La expresión de Luosi se volvió un poco seria, lo pensé, pero aún así decidí hacer lo que dijo Ninsuo. Aunque no lo entendía, sintiendo que era arriesgado, pensó en su reciente lealtad y, de hecho, necesitaba ser más obediente a las órdenes, y también al anciano de hueso gris. Luosi ejerció fuerza con cuidado para liberar ligeramente parte del sello. La reducción de las restricciones animó instantáneamente al ganso ligero. El ganso de la luz empezó a luchar. El sello restante comenzó a ser consumido violentamente por su poder. El rostro de Luosi se enrojeció rápidamente y estimuló fuertemente el maná para que sostuviera a la foca, suprimiendo al ganso de la luz. La intensidad de la lucha creció tanto que ni siquiera Luosan pudo mantenerla firme, lo que provocó que toda la parte superior de su cuerpo se balanceara con ella. El ejército Ingiao, habiendo participado todos en la defensa de la ciudad inmortal del Libro Blanco, había sido testigo del poder divino del gobernante de la desintegración Taixu. No hace mucho, a partir de la conversación de Luosi y Ninsuo, aprendieron sobre la identidad del ganso de la luz. Ahora, al verlo luchar, instintivamente dieron un paso atrás a grandes pasos. Sin embargo, Ninsuo, audaz como siempre, tomó la iniciativa de dar un paso adelante y acercarse al ganso de la luz. Xiao Ma. Inchi exclamó profundamente preocupado. Ninsuo sabía que, si no estaba convencido, la personalidad de Inchi definitivamente correría a abrazarlo. Se volvió hacia Inchi con una sonrisa. No te preocupes, soy yo el favorecido por el destino, el salvador de White Paper Moro City. Inchi se perdió en la sonrisa segura de Ninsuo, dudando, pero Inyan le sujetó el hombro. Ninsuo se dio la vuelta, miró al ganso de la luz y gradualmente extendió la mano, acortando continuamente la distancia entre ellos. Al percibir el aura de Ninsuo, el ganso de la luz reaccionó de inmediato, deteniendo milagrosamente su lucha y en su lugar levantando la cabeza, mirando también a Ninsuo. Este peculiar fenómeno provocó un jadeo audible en todos los presentes. Los alumnos de Luosi temblaron levemente, lo que generó más expectativas para Ninsuo. Ninsuo extendió la mano lentamente y, a medida que la distancia se acercaba, el ganso de la luz se volvió cada vez más tranquilo, cesando su lucha y sin exhibir nada de su inquietud anterior. Sin embargo, la expresión de Luosi se volvió más seria, aunque más confiada en Ninsuo. Él, como general principal, naturalmente tuvo que considerar todas las circunstancias. Le preocupaba que la calma del ganso de la luz fuera solo una fachada, que en realidad estaba reuniendo fuerza para una explosión, por lo que acumuló poder de forma encubierta, preparándose para cualquier crisis potencial. La palma de Ninsuo y el ganso de la luz se acercaban cada vez más. Sin duda fue una apuesta. Ninsuo sintió que tenía la boca seca y la lengua reseca. Había sido testigo de primera mano de cómo el gobernante de desintegración de Taixu desintegró instantáneamente a Assemble Jouling. Este precioso gobernante era extremadamente formidable. Los cultivadores del núcleo dorado apenas podían soportar un solo golpe. El propio Ninsuo solo tenía Foundation Establishment Cultivation. Pero a pesar de la aprensión en el interior, Ninsuo se mantuvo sereno y tranquilo en la superficie. El anillo mecánico también es muy silencioso, lo que significa que no estoy en peligro. Ninsuo continuó extendiendo su palma hacia Light Goose. El ganso de la luz levantó activamente la cabeza, frotando suavemente contra la palma de Ninsuo y emitiendo un graznido.
El sonido era fuerte y agitaba una onda de luz blanca que se extendía rápidamente como una onda sonora. Capítulo 914, capítulo 320, El ganso solitario con una vela, parte 2. Ninsuo fue rápidamente rozado por la onda de luz y salió ileso. No fue solo él, los cultivadores cercanos también resultaron ilesos. Ninsuo estaba muy contento, sin saber el motivo, pero la sonrisa en su rostro se volvió más segura y confiada. Levantó ligeramente la voz, tal como sospechaba. Los labios del padre de Xiao Ma temblaban de emoción. Gritó en su corazón, el tesoro mágico ha reconocido a su amo. Un tesoro mágico tan poderoso se ha aliado voluntariamente con Xiao Ma nominalmente, ¿no pertenece a la familia Xiao? Maravilloso. Esto es fantástico. Inchi también estaba emocionada y juntó las manos. Pequeña mamá, eres increíble. Sus ojos brillaban de admiración por Ninsuo. Inyan frunció el ceño, pero, ¿qué está pasando exactamente? Ninsuo sabía del poema presagio, pero no lo entendía. Ninsuo pensó, ¿cómo puedo saber el motivo? Estaba dudando si compartir el poema presagio para reunir ideas cuando Luosi ya entendía. Ya veo. Ninsuo se sorprendió en secreto, pero la curva de sus labios se expandió y asumió una postura interrogativa, mirando a Luosi, escuchémoslo. Luosi aprovechó instintivamente esta oportunidad para actuar. El erudito Xuanzu creó el libro blanco Ciudad Inmortal. El Avatar Paperman del Señor de la Ciudad contemporáneo es su reliquia. Y este gobernante del tesoro probablemente también lo haya dejado atrás. Joven maestro, siendo el salvador de la ciudad inmortal del libro blanco, elegida por la vida del mundo mortal, Xuanzu debe haber previsto esta calamidad hace mucho tiempo, tomando muchas medidas para mitigar este desastre en el futuro. Inchi se quedó sin palabras al escuchar esto. Conozco a Xuanzu, pero ha estado muerto durante tanto tiempo. ¿Puede realmente ver tan lejos? Esto es exacto. Luosi miró a Inchi y afirmó internamente que esta chica del clan fantasma era un poco ingenua. ¿No vio que otros no preguntaban así? La respuesta de Luosi fue en parte dirigirse a Ninsuo, explicar y en parte formular hipótesis públicamente, crear un espacio para la imaginación y elevar la moral y el espíritu. Así que, incluso si hubiera dudas sobre esta hipótesis, estas deberían guardarse para uno mismo. Inyan tosió y dijo en voz alta, así es, la suposición del señor Luosi debería ser la verdad. Como padre de Inchi, era un núcleo dorado experimentado, rico en experiencia de vida, inmediatamente habló para compensar a su hija. El padre biológico de Xiao Ma estaba tan emocionado que no solo sus labios temblaban, sino que todo su cuerpo temblaba. Cayó en un sueño, nuestro pequeño Xiao Ma es el gran salvador, haciendo que la reliquia de Xuanzu llegue voluntariamente. Según esta lógica, White Paper Amorosity también fue dejado por Xuanzu, también es su reliquia. Nuestro Xiao Ma debería dirigir la ciudad inmortal del libro blanco, al menos ciertamente está calificado. Si un día, Xiao Ma se convierte en el señor de la ciudad inmortal del libro blanco, no sería nuestra familia Xiao. El padre biológico de Xiao Ma quedó conmocionado hasta la médula. Lo hice rico de verdad. Al escuchar la conversación de alto rango, todo el ejército en Xiao se volvió ruidoso y todos discutieron fervientemente. Como predijo Luosi, la moral del ejército en Xiao era increíblemente estable, su ánimo se elevaba y el poder militar que podían proporcionar también aumentaba rápidamente. Los ojos de Ninsuo parpadearon. La respuesta de Luosi completó la información clave que le faltaba, revelando instantáneamente la verdadera razón. El libro blanco me concedió el puesto de señor adjunto de la ciudad. Aunque antes, en el libro blanco Ciudad Inmortal, este era casi un título honorífico con poco poder real, era sólido y no falso. Ahora parece que, como el gobernante de la desintegración de Taixu es una reliquia, también está bajo mi control debido al cargo de señor adjunto de la ciudad. Ninsuo recordó el Avatar Paperman del señor de la ciudad del libro blanco. Es probable que también sea la reliquia de Xuanzu, recién adquirida por el señor de la ciudad. Entendiendo la razón, Ninsuo se giró para enfrentarse a la multitud del ejército en Xiao y gritó, así es. No solo soy el salvador de la ciudad inmortal del libro blanco, sino de todo el pantano negro de Intide. Soy el hijo de la vida del cielo en el mundo mortal y la mayor tribulación humana para el señor de Guanchuan.
Aunque el señor de Guanchuan es el monarca del inframundo, ¿y qué? Actúa contra el universo, causando sufrimiento a los seres vivos, y sus complots de un siglo de duración son puramente para beneficio egoísta. Un ser tan malvado está destinado a una derrota miserable. Nuestras fuerzas de justicia están destinadas a salir victoriosas. Ninsu aprovechó la oportunidad para levantar la moral. Todo el ejército aplaudió. En ese momento, el prestigio de Ninsu dentro del ejército Ingiao se disparó. Todos estaban increíblemente emocionados y llegaron a un consenso. Esta seguramente sería una batalla legendaria, que sería ampliamente elogiada y transmitida durante al menos un siglo. Y no solo lo presenciaron personalmente, sino que también participaron en él. ¡Qué cosa tan honorable fue! Luosi exhaló una respiración profunda y su confianza se hizo aún más fuerte. Si añadiera un sello, inevitablemente requeriría mucho esfuerzo. Sin embargo, después de haber asesinado a An Yan, se encontraba en malas condiciones. Salvar este esfuerzo le dio más confianza para la batalla crucial que tenía por delante. Light Gu se liberó completamente del sello y dio vueltas alrededor de Ninsu. Ninsu intentó extender su sentido divino, controlándolo fácilmente. Señaló el miasma turbio y creciente que había delante. Light Gu batió obedientemente sus alas y se sumergió en la enorme nube de miasma. Dondequiera que iba, el miasma se agitaba, separándose constantemente. Sin embargo, incluso después de ser analizado y dividido, el miasma siguió siendo miasma. Light Gu completó un circuito antes de regresar al lado de Ninsu. El miasma simplemente se redujo a un estado más ligero, antes de volverse rápidamente espeso nuevamente, aumentando implacablemente, como lo había hecho antes. Las elevadas esperanzas de todos se vieron frustradas y todos suspiraron decepcionados. Al principio, mientras esperaba ansiosamente de espaldas al ejército Ingiao, Ninsu sintió la creciente presión. Él frunció el ceño y miró fijamente a Light Gu. Pronto, vio que la forma de Light Gu se había atenuado significativamente, la apariencia exterior, que alguna vez fue vívida, se había vuelto delgada y translúcida, revelando vagamente la forma del gobernante del tesoro en su interior. Como dijo Luosi, esta forma de ganso de luz es el hechizo que el avatar del señor de la ciudad lanzó con maná. El maná invertido por el avatar del señor de la ciudad en un caso, sin importar cuánto, es finito. Acabando de completar un vuelo, el maná restante podría permitir solo una activación más. Ninsu se dio cuenta claramente de esta situación y no pudo evitar lamentarse. Mi nivel de cultivo todavía es demasiado débil. Él solo tenía fundación establecimiento cultivo. Gracias al poder militar, la técnica del espíritu divino de los 5 órganos internos y otras excelentes herramientas, basándose en la fuerza y los cimientos de su cuerpo y alma, pudo ejercer un poder de batalla a nivel del alma naciente. Esto era bastante extraordinario y raro, pero aún así se vio frenado por el nivel de cultivo. Realmente no había nada que hacer. Culpe a Ninsu por ser demasiado joven y no haber cultivado lo suficiente. También culpamos a las 3 técnicas de sectas superiores por ser tan excepcionales, ya que cultivar simultáneamente los 3 campos de elixir ralentizó significativamente el progreso. Sudor en la frente de Ninsu. Con solo una oportunidad restante, tuvo que aprovecharla. Afortunadamente, no estaba del todo sin pistas. Recordó el poema Presagio, la marea fantasma sube, el libro blanco en peligro, un ganso solitario agarrando una vela rompe el velo celestial. Una estrella invitada debería brillar sobre la corona norte, innumerables luces revelan que la calamidad se autodestruye. El ganso solitario que sostiene una vela rompe el velo celestial. El ganso solitario, según tengo entendido, es el ganso de la luz. Este velo celestial, ¿no es la misa del miasma que tengo delante? Solo cuando el ganso solitario agarra una vela se puede romper el velo celestial, esto. ¿Agarrando una vela? ¿Dónde se agarrará la vela? ¿Dónde tengo la llama de una vela? Espera. Creo que tengo uno. Pensando en esto, una repentina chispa de perspicacia brilló en su mar divino y su corazón latió fuerte varias veces. Él mismo no tenía ninguno, pero Sam Lejoulin había usado una vez la vela del camino del silencio que regresaba. Durante la anterior batalla de defensa de Ciudad Inmortal del Libro Blanco,
Sangle Yolin abrió la puerta sur de la ciudad y usó la vela del camino del silencio que regresaba para atravesar el espacio, formando un camino y transportando muchas fuerzas poderosas al interior. Esto representó una enorme amenaza para los defensores, poniendo en gran riesgo Whitecaper Mortal City. Tiegusen, Ninsuo, Injiao Army, Wenruanyu, entre otros, lo dieron todo para estabilizar la situación. Finalmente, el propio señor de la ciudad inmortal del Libro Blanco intervino, liberando al gobernante de desintegración Taixu y dispersando a Sangle Yolin y a los otros enemigos externos. Solo quedó una pequeña mitad de la vela del camino del silencio que regresaba después de arder, ahora separada. La vela, la mecha se separaron y la llama se apagó. Al momento siguiente, bajo la mirada de todos, Ninsuo metió la mano en su bolsa de almacenamiento y sacó la pequeña media sección de la vela sin mecha. El cuerpo de la vela del camino del silencio que regresaba era rectangular y se asemejaba a un ataúd espiritual en miniatura. La longitud original era de aproximadamente 9 pulgadas, y ahora solo quedan 4 pulgadas. La tapa y el cuerpo del ataúd encajan perfectamente. En los 4 lados del cuerpo de la vela había tenues grabados de la pintura de los 100 fantasmas portando ataúdes. Capítulo 915, capítulo 321, irrumpiendo en el campo de batalla de altar. En ese momento, Ninsuo recordó en su mente el consejo del doctor budista Men Gyojin. Este último le había dicho una vez que el motivo de recoger el botín antes de partir se debía a una visión espiritual, prediciendo que estos artículos ayudarían enormemente a Ninsuo. Mi madre también sobresale en el arte de la adivinación. Me temo que lo que ella predijo antes se utilizará aquí. Esta pista aumentó enormemente la confianza de Ninsuo. Ninsuo manipuló el ganso de la luz para sostener la mitad de la vela del camino del silencio que regresaba en su pico. Lograr este paso fue fácil, pero el cuerpo de la vela no pudo encenderse, por lo que no fue diferente a sostener un trozo de piedra. El poder del ganso de la luz parece estar separándolo todo, no encendiendo la vela. Necesito una mecha y una llama. ¿Tengo una mecha? Ninsuo escaneó la pila de botín que le dio el doctor budista Men Gyojin. No encontró ninguna mecha. No lo recogió. La mecha de la vela Returning Silence Path era un sudario de color marrón amarillento, enrollado con el cabello negro de una mujer. Después de verse afectado por el poder del gobernante de desintegración Taixu, se separó en el sudario y el cabello negro. Ninsuo vio muchos materiales dispersos, incluidos estos dos. Pero él no era Sangle Yolin y no sabía cuáles de estos materiales dispersos formaban originalmente parte de la mecha. Aunque lo supiera no ayudaría. Estos materiales deben haber sido refinados mediante algún tipo de hechizo. No conozco este método de refinación. Incluso si lo hiciera, ¿tengo tiempo para renovarlo ahora? Por un momento, Ninsuo estuvo en un dilema. ¿Se supone que debo plantar la semilla de fuego? Ninsuo poseía una semilla de fuego, fuego de madera, un botín importante que obtuvo mientras lideraba tropas para atacar el bosque de las llamas durante 10 millas en el bosque de los 1000 picos del país de Liangsu. Con la semilla de fuego, el cuerpo de la vela seguramente podría encenderse. Pero cualquier semilla de fuego es extremadamente rara, sin mencionar que el fuego de madera es parte del fuego divino Samadhi. Ninsuo, siendo decisivo, no dudaría en hacer sacrificios en momentos críticos. Pero el problema es que, el fuego de madera, es un fuego humano, un fuego de madera. En el bosque de las llamas, el fuego humano se utilizaba como semilla de fuego, superficialmente para refinar varios artefactos mágicos, pero en realidad para refinar el pino divino de la corona de fuego mediante la recolección de incienso. El cuerpo de la vela del camino del silencio que regresa se inclina claramente hacia los atributos Jin y fantasma, muy diferentes del fuego humano, e incluso puede entrar en conflicto con él. Ninsuo quedó atrapado en una decisión crítica. Elegir mal no solo no activaría el efecto del cuerpo de la vela con la semilla de fuego, sino que también se agotarían entre sí, causando una pérdida tanto en el cuerpo de la vela como en la semilla de fuego. Haciendo así que Ninsuo pierda la última oportunidad de frustrar los planes del señor de la prefectura de Guangchuan. Al ver a Ninsuo dudar, Inchi dijo con preocupación, «Xiao Ma, ¿estás tratando de encender esta vela? Puedo ayudar. Puedes usar mi fuego». Ninsuo miró a Inchi y un pensamiento apareció en su mente. La llama verde de este último tenía un poder tremendo y contenía una vitalidad profunda.
Se decía que era profundo porque esta llama podía curar a los cultivadores del clan fantasma. Esto ya había mostrado varios resultados exitosos en el campo de batalla anteriormente. El cuerpo del clan fantasma contiene tanto vitalidad como energía de muerte. Si la magia curativa general solo estimula la vitalidad, podría dañar al clan fantasma. Una fuerte vitalidad podría suprimir y expulsar la energía de la muerte, dañando la estructura fundamental del cuerpo del clan fantasma, lo que resultaría en peores resultados. Sin embargo, la llama verde podría evitar este problema. Ninsuo tampoco conocía la esencia de la llama verde y le había preguntado a Inchi al respecto. Naturalmente, Inchi no se contuvo ante Ninsuo, pero ella misma sabía poco sobre la llama verde, solo que era una manifestación de su innata. En cuanto a lo innato que es, Inchi no lo sabía. Ella le dijo a Ninsuo que desde que se reveló su innato, su padre, In-yan, había estado investigando en secreto y no encontró resultados. Probablemente era un innato completamente nuevo. Es posible. En los primeros tiempos, el mundo del cultivo apenas tenía innatas. Solo en una determinada etapa aparecieron los innatos a gran escala. Si bien los diversos innatos conocidos se volvieron familiares para el mundo, también surgirían nuevos innatos. Inchi podría estar en tal situación. Inchi también pertenece al clan fantasma. Su origen innato, que surge de la raíz, encaja y armoniza con el clan fantasma. El cuerpo del clan fantasma contiene energía de muerte, y esta energía ocupa la mitad de ella. Como tal, el clan fantasma puede existir naturalmente tanto en el mundo mortal como en el inframundo. A diferencia del clan humano, que en circunstancias normales está lleno de vitalidad. Solo aquellos con enfermedades o lesiones graves, o los moribundos, poseen abundante energía de muerte. Ninsuo especuló en silencio, creyendo que la llama verde podría ser más adecuada que el fuego de madera. ¿Cuál es realmente la elección correcta? ¿O hay otras opciones? Ninsuo tocó instintivamente el anillo mecánico en su dedo índice. No importaba qué opción coreara en silencio en su corazón, el anillo mecánico no daba respuesta. ¿Pueden funcionar ambos? O quizás. Ninsuo instintivamente miró hacia el cielo y frunció el ceño con mayor preocupación. Joven maestro. Luosi se lo recordó suavemente a un lado. Ninsuo se sorprendió al darse cuenta de que estaba retrasando su decisión y postergando la decisión durante bastante tiempo. Si se prolonga demasiado, surgirán cambios. Jiao Ma, deja que mi chica lo haga, dijo In-yan de repente. Ninsuo se centró en él y este último lo miró con una confianza inquebrantable. Ninsuo se conmovió y se volvió hacia In-chi, es tu turno. In-chi se rió, saltó en el aire, aterrizó frente a Ninsuo y extendió directamente su mano, liberando llama verde sobre el cuerpo de la vela. La llama verde ardía brillantemente, inicialmente de un azul profundo, pero rápidamente se transformó en fuego blanco al consumir el cuerpo de la vela, asemejándose a la escarcha, enfriando el aire que la rodeaba. Funcionó. Ninsuo estaba muy contento. Los demás también aplaudieron. Tuvieron una vívida impresión de este fuego de velas. Contacto 2.